¿Tienes una mascota y te estás poniendo minoxidil? Entonces no te puedes perder este vídeo porque va precisamente de eso, de los problemas que podemos tener con minoxidil y con nuestras mascotas. Lo último que queremos los dueños de mascotas es ponerlas en peligro, así que vamos a empezar este vídeo que no solo es interesante como curiosidad, sino que es muy importante para la seguridad de nuestros animales. En este vídeo te diremos qué le puede pasar a tu mascota con minoxidil y sobre todo cómo podemos evitarlo. Como sabes, el minoxidil tópico es un medicamento para la pérdida de cabello que se utiliza tanto de forma tópica aplicado en el cuero cabelludo como de forma oral en pastillas o bajo de la lengua en spray. En el ser humano, por diferentes mecanismos y vías moleculares en las que evidentemente no vamos a entrar, minoxidil no resulta tóxico, pero no pasa lo mismo con los perros y con los gatos. En los perros y los gatos, debido a que no disponen de los mismos mecanismos, minoxidil puede provocar graves problemas como ahora veremos. Esto es importante destacarlo porque no viene referido en el prospecto del medicamento y quizá por no saberlo podemos poner en peligro a nuestra mascota. Esto que estás viendo ahora mismo en pantalla es un gato sabana. Los gatos sabana son una fascinante y hermosa raza híbrida que combina la elegancia de un gato doméstico con el aspecto majestuoso de un serval africano. Con su pelaje moteado y su cuerpo esbelto, los gatos sabana son conocidos por su apariencia exótica y su naturaleza activa y juguetona. Son gatos inteligentes y muy curiosos que disfrutan de la interacción con sus dueños y pueden aprender trucos y pasear con su correa. Su personalidad única y su aspecto salvaje los convierten en compañeros adorables y fascinantes. Sin embargo, recientemente el Dr. Johnson y colaboradores han comunicado la intoxicación de dos gatos sabana después de la ingestión de minoxidil al 5%. Ambos gatos desarrollaron una lesión miocárdica significativa y los signos clínicos fueron consistentes con una insuficiencia cardíaca congestiva. Afortunadamente, gracias al tratamiento que llevaron con terapia vasopresora y emulsión lipídica intravenosa, los gatitos recuperaron la función normal del corazón. ¿Y son frecuentes las contaminaciones por minoxidil, Laura? Pues lamentablemente las contaminaciones por minoxidil son más frecuentes de lo que creemos. En verdad, es más frecuente en los gatos, pero también hay muchos perros que han sufrido estos problemas. Además, cuanto más pequeño es el animalito, más probabilidades de complicaciones importantes podemos tener. En todas estas ocasiones, la exposición ha sido lógicamente no intencionada, es decir, se ha producido especialmente cuando el dueño de la mascota se ha aplicado el minoxidil para su propia pérdida del cabello. Por ejemplo, en el caso de los gatos, la mayoría de las veces se produce porque la mascota lame la piel o las manos tras la aplicación del minoxidil o incluso la funda de la almohada del dueño. También se puede producir porque después de la aplicación del minoxidil, el dueño se sienta en un sofá o en un sillón y luego va al gato y se restriega por la zona de aplicación. Esto también puede pasar en la cama cuando el gato duerme próximo a la cabeza del dueño. En otras ocasiones, la mascota se puede salpicar porque se cae una gota de minoxidil o porque se rompa el bote y se le caiga encima al animal. Por su parte, en el caso de los perros, el comportamiento exploratorio, por ejemplo, buscar en la basura o rebuscar entre las pertenencias de los amos, fue la circunstancia de exposición más frecuente. Tanto en los perros como en los gatos pueden aparecer síntomas incluso con pequeñísimas cantidades de minoxidil, bien sea en forma de gotas que se les caen encima o porque el animal lame alguna superficie que tiene el producto. Es decir, no hace falta que se beban medio bote de minoxidil, sino que una pequeña exposición ya es suficiente para ponerlos en peligro. De hecho, casi el 60% de casos se desarrolla una enfermedad de moderada a grave con una mortalidad próxima al 13% de los casos. Así que, como ves, la cosa es más seria de lo que cabría imaginar de manera intuitiva. ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo, David? Pues lo primero, lógicamente, es que los dueños de mascotas conozcan el riesgo de intoxicación por minoxidil tanto en perros como en gatos. Y esto no viene reflejado en la ficha técnica del producto, por lo que mucha gente no lo conoce. Así, cuanta más gente conozca este problema, mejor para todos los animales. Por lo tanto, si tienes algún amigo conocido que tenga un perro o gato, puedes compartir el vídeo con él. Es importante también que todos los miembros de la familia, todos los que van a tener contacto con la mascota, conozcan este problema. Te recomendamos que les expliques la importancia de mantener el minoxidil alejado de las mascotas y cómo actuar en el caso de una posible exposición. Además, sería muy interesante que compartieses esta información en tus redes sociales. Cuanta más gente lo conozca, mejor para los animales. Y una vez nos hemos asegurado de que todo el mundo sabe que minoxidil puede causar problemas graves en perros y gatos, ¿qué más podemos hacer?
Pues todavía quedan muchas cosas que podemos hacer para evitar problemas. Minoxidil es un producto de aplicación diaria, por lo que solemos tenerlo siempre bastante a mano. Sin embargo, es importante mantener el minoxidil y otros medicamentos fuera del alcance de las mascotas y preferiblemente en un armario cerrado o en una estantería donde no puedan acceder. Como sabes, si está a su alcance, puede que lo chupen, lo muerdan, lo tiren, lo rompan o miles de cosas que sabemos que son capaces de hacer. Lo siguiente que podemos hacer es manipular con mucho cuidado el frasco y sobre todo cuando lo tengamos que poner, hacerlo lejos de los animales. De este modo evitaremos accidentes como el derramamiento de productos sobre ellos y que después lo chupen para limpiarse. También es importante que te laves abundantemente las manos después de la aplicación para evitar que las puedan chupar ellos o que toquemos al animalito y después se chupe él a sí mismo. Deberemos evitar que los animales contacten directamente con la zona de aplicación en la cabeza y evitar también que contacten con almohadas y toallas que hayas podido utilizar y que puedan contener minoxidil. Otra actividad muy importante hace referencia a desechar correctamente los envases. Cuando acabes un frasco de minoxidil es importante que lo deseches correctamente para que los animales no tengan acceso ninguno. No los dejes a su alcance porque seguro que la pueden liar. ¿Y qué tienes que hacer si sospechas que un animal se ha intoxicado? Lo primero que tienes que saber si piensas que tu mascota puede haber tenido contacto con minoxidil es que el tiempo es crucial. Es muy importante que tomes medidas de inmediato y no te recomendamos que intentes curar tú al animal. Nuestra recomendación sería que te pongas en contacto con un veterinario de inmediato y con carácter urgente. El veterinario podrá brindarte las instrucciones adecuadas según la situación y la gravedad de la misma. Otro punto muy importante es que conserves la calma y recopiles toda la información posible sobre el suceso. De este modo podrás proporcionar al veterinario toda la información relevante sobre la situación, el tipo de sustancia, así como los signos clínicos que está presentando. Si está disponible en su lugar de residencia, puede ser útil también que te comuniques con un centro de toxicología animal. Como resumen, es muy importante conocer que minoxidil puede producir complicaciones graves tanto en perros como en gatos. Es importante mantener fuera del alcance de las mascotas el minoxidil y, por supuesto, de los niños. Si sospechas que tu mascota haya podido ingerir minoxidil, es importante que te pongas en contacto con tu veterinario. Si quieres saber más sobre cómo pasar de minoxidil tópico a minoxidil oral, te recomendamos este vídeo. No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho. Y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.